programa de esta manera, hablando con Janina Lojo, es especialista en comercio exterior, porque el rubro de las cubiertas es uno de los que quedó en el ojo de la tormenta desde hace un tiempo porque eran muy caras localmente, entraba poco en algún momento también, y ahora que sí llegan, se produce esto. Cierre de FATE. Janina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Ay, creo que estás muteada. ¿O está acá? Janina, a ver, háblame. Ay, no te escuchamos. Chicos. Hola. Hola, hola, hola. No, yo no te escucho. Probemos de nuevo a ver si podemos efectivamente conectarla y escucharla a Janina, que quiero hablar con ella. Sabe muchísimo lo que tiene que ver con importaciones, impuestos, cuánto paga uno, cuánto paga otro, cuánto debería salir. ¿Por qué si el precio internacional es X y el impuesto local es 20, 30%, no es X más el 30, es X más el 400? ¿Qué es lo que pasa acá? El margen de ganancia ilógico, ¿no?, que muchas veces tienen algunos productos. ¿Ahí estamos? Janina, Hola, ¿nos escuchás? Perfecto, ahora sí, gracias. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, imagino que habrás seguido el tema FATE de cerca. Sé que en algún otro momento nos hemos cruzado efectivamente para hacer esta comparación de cuánto salía el mismo neumático en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, muchas veces con recargos que superaban el 200%. Es correcto, hemos hablado mucho y el tema, es un tema duro de hablar porque hay 920 familias que hoy se quedaron sin trabajo y por eso hay que tratarlo con mucho respeto y con mucha delicadeza el tema. Pero la realidad es que esto no se produce solamente porque alguien decidió de que haya más empresas compitiendo. El rubro de neumáticos viene hace bastante tiempo atravesando una situación compleja, con problemas. Recordemos que en 2023, 2024 no había insumos porque no podían importar los insumos, entonces no podían producir. También teníamos el problema de los sindicatos, la toma de las fábricas, algo de lo que se ha hablado mucho. Y ahora, bueno, la situación competitiva lo que pone en evidencia son todos los desafíos estructurales que tiene la industria argentina a la hora de tener que competir con el resto del mundo. Es un tema, ¿cómo se soluciona? ¿O qué pensás vos de cómo se podría llegar a solucionar? ¿Tiene que ver con bajar impuestos? Claramente hay un componente impositivo que hay que empezar a revisar. Si vos me preguntás, 2024, bueno, fue el año de la estabilización, 2024, digamos, ese fue el año de la macro, 2025 el de la estabilización, y el 2026 es el año de la micro. Y en la micro tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que la industria repunte. Y ahí está el tema del famoso costo argentino. Sí. Podemos bajar impuestos y ahí vamos a tener un alivio muy importante para las empresas que producen en Argentina. Podemos mejorar la infraestructura para bajar los costos productivos, podemos dar mejores líneas de financiamiento. Hoy el financiamiento tanto para el sector productivo como para el consumidor es prácticamente inaccesible, pero hay una clave que me parece de la que hablamos poco, porque siempre hablamos en la generalidad y no nos paramos, y es la confianza. La confianza en que estas medidas se mantengan en el tiempo. Claro, porque hay un diferencial, está muy bien lo que vos decís. Hay una parte que es el gobierno te puede sacar la pata de encima. Hoy la verdad que si compras dos productos, compras dos productos, uno el 100% está bien lo que digo. Uno va 100% al Estado argentino y el otro al comerciante, que además tiene los costos, entonces después le queda muchísimo menos. Ese es el costo argentino que hoy tenemos. Claramente el gobierno tiene que bajar la presión fiscal allí, para bajarla también tiene que seguir ajustando hacia adentro y gastando menos en donde se pueda, ¿no? Claramente en jubilaciones, por ejemplo, no. Ahora, la otra es que el empresario empiece a producir mejor, que sea más rentable, para lo cual tiene que mejorar en un montón de cosas, por caso comprar máquinas, etcétera, etcétera, para que, por ejemplo, esto, específicamente en el caso de las gomas, sean competitivas, tener todos los modelos, porque hoy la producción local no llegaba a cubrir buena parte de lo que tenía que ver con los modelos nuevos que usan neumáticos que por ahí no estaban en el mercado local y tenían que ser importados. ¿Es así?
A ver, es más, se está hablando todo de China, pero si bien aumentó exponencialmente la importación desde China de neumáticos, el principal proveedor de neumáticos de la Argentina sigue siendo Brasil. Brasil, No exacto. olvidemos de eso. Y si bien hubo también una reducción arancelaria, no fue de golpe, fue progresiva, y Ujú. lo que hizo fue poner el arancel al mismo nivel que está en el resto del Mercosur. Nosotros teníamos el arancel en el 35% y en términos generales, en promedio, porque depende de la posición arancelaria, se lo ubicó en el 16%, que es lo mismo que tributa un neumático cuando ingresa a Brasil, cuando ingresa a Paraguay, cuando ingresa a Uruguay, porque es el nivel consolidado Mercosur. ¿Sí? Eso es importante. Y además de que quien importa, obviamente tiene que pagar no solo el derecho, la tasa estadística, que Estados Unidos ahora pidió que se elimine, también tiene que pagar impuestos. El problema es que el que produce en la República Argentina tiene que pagar impuestos, tiene que pagar impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales. Sin ir más lejos, fíjate lo que pasó hace, creo que una semana atrás, en un municipio en la provincia de Buenos Aires, donde decidieron que a los camiones de gran porte les van a cobrar una tasa adicional, se pusieron en la puerta de una fábrica y empezaron a multar a los camiones porque los camioneros no sabían que entraba a regir esa nueva norma. Ujú. Y más de 40 millones de pesos en multas. Bueno, claro, todo eso termina sumando a la cuenta. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje del mercado hoy representa, y representaba antes, de cubiertas, ¿no? Por supuesto, lo que viene de afuera y cuánto es local? Mira, cambió mucho la composición en el último año y depende obviamente del rodado. En un principio el abastecimiento era principalmente local y con la apertura de las importaciones esto empezó a cambiar. También recordemos de que muchos argentinos no teníamos los datos del recambio porque ¿qué hacían? Se iban a un país limítrofe, cambiaban el rodado y el neumático y volvían andando rodando los neumáticos. Ujú, Entonces eso distorsiona mucho las estadísticas, pasan un montón de rubros. Lo que tenemos es que también hay una realidad que a mí me llama la ujú, atención. Muchos sectores industriales están alegando de que hay un crecimiento exponencial de las importaciones. Sin embargo, nadie se presenta ante el Ministerio de Economía para pedir una salvaguardia. ujú. ¿Y eso qué quiere decir? Se habló mucho Traducímelo, no, y pues yo te entendí, pero no, digo, te lo explico. Cuando hablamos del acuerdo de la Unión Europea, una de las cosas que se puso en duda de la firma y del avance del acuerdo de la Unión Europea era que la Unión Europea puso condiciones de salvaguardia en agricultura. ¿Qué quiere sí. decir? Que se aumentan exponencialmente las importaciones en un rubro. Y esto pone en riesgo o genera un daño sustancial a la industria nacional, Ujú. en el caso de la Unión Europea, se cambian las condiciones. O Se sea, pone, nosotros pues, no hacemos eso que, por ejemplo, la Unión Europea le pide, o sea, los productores de la Unión Europea, los industriales de la Unión Europea le dicen a la Unión Europea, nosotros no lo aplicamos, nosotros no tenemos ese freno de mano para algunas áreas que por ahí lo en la apertura de las... tenemos. ¿Eh? Lo tenemos, pero nadie fue a pedirlo. Ah, porque son giles Porque entonces. el pedido tiene que salir del sector industrial. El sector industrial es lo mismo que una investigación Y de entonces, dumping. Hablan de que hay dumping de las empresas chinas, pero sí. nadie se presenta a pedir la apertura de una investigación. Eso es lo que me llama la atención, porque hay varios rubros que están diciendo que el crecimiento es exponencial y que esto genera un daño a la industria, pero Yo nadie tengo se una está respuesta presentando. bastante simple para eso, Janina, de por qué. Porque el mismo Decime. industrial, en otra empresa del propio grupo, es la que está importando. Entonces, porque decir, che, qué mal, voy a cerrar mi fábrica. Ah, pero no voy a decir nada porque en esta otra empresa que yo tengo estoy trayendo la goma, que muchas veces pasa. El que fabrica anteojos es el mismo que está trayendo los anteojos de China. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Perfecto. Me hago Pero cargo, lo que yo digo es, no te lo que voy a yo digo meter es en problemas con ningún cliente. Lo que yo digo es, hay una realidad. Se habla del dumping y todo el mundo habla del dumping. La Ujú. realidad es que, por ejemplo, la semana pasada se cayó una medida de dumping porque se demostró de que no había dumping y que además el precio local había aumentado por encima del precio internacional. Pero si hay dumping, presentémonos y que se haga, porque para colmo lo que tiene, se le critica mucho la apertura comercial, pero también una de las cosas que hizo la Secretaría de Industria y Comercio fue acortar los periodos de investigación. Y en poco tiempo podemos tener ya una medida que
provisoria y una medida definitiva de dumping si realmente hay dumping. Que aclaremos, dumping no es que vendo barato, dumping es que estoy vendiendo por debajo del costo de mi país, por debajo del precio de exportación. Exactamente. No es que vendo barato. O si realmente hay un crecimiento tan grande de las exportaciones que se está destruyendo la industria nacional, presentemos las herramientas para que se aplique una salvaguardia. Como siempre, lo explicás brillante y sabes mucho, por eso nos encanta tenerte en este programa. Yanina, te mando un beso grande. Gracias a vos, un placer y que tengan todas buenas tardes. Dijo dumping tantas veces, yo estaba pensando en dumplings. Sí, tengo un hambre. A esta hora, porque tengo los